Le hemos cantado a nuestro Rey, hemos exaltado su nombre, declarado sus verdades, pero también hoy disponemos nuestros corazones para escuchar la voz de ese Rey. No la mía, sino la voz de nuestro Dios a través de su palabra. Y ahí en pie como están, me gustaría que puedan abrir sus Biblias. Continuamos la exposición de la carta de Pablo a los Colosenses. En el capítulo 3, versículo 1, en adelante. Colosenses, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oremos. Oh Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso de poder exaltar tu nombre, cantarte. Te damos gracias también por el tiempo de escuchar tu palabra que vamos a compartir. Pero ante todas las cosas, Señor, ruego la administración de tu Espíritu Santo. Ruego tu guía, tu capacitación. Siempre que tenemos este privilegio de compartir tu palabra, entendemos que somos personas inútiles en las manos de un Dios santo, todopoderoso. Y rogamos que tú nos uses y también rogamos que tú abras los oídos espirituales de esta tu iglesia para escuchar tu voz y para obedecerte por sobre todas las cosas. Gracias, en el nombre de Cristo oramos, amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. En la semana hablábamos con el pastor Marcelo y nuestro hermano Federico y no nos podíamos creer también el pensar que ya nos encontramos en la mitad de esta carta de Pablo a los Colosenses. Maravillosa carta, donde en el primer capítulo y el segundo capítulo que hemos transcurrido durante todos estos meses, el apóstol Pablo nos habló de algo que seguramente hemos dejado en sus corazones, de la obra suficiente y completa de Cristo. Pablo inundó, hermano, no solamente a la hora de la predicación, sino en nuestra vida espiritual y en nuestros estudios. Pablo inundó nuestros corazones de esa obra maravillosa en estos dos capítulos de la carta a los Colosenses. Primeramente, en el capítulo 1, nos habla acerca de lo que hizo Dios para con aquellos que estaban alejados de Él. Dice que los trasladó al reino de su amado Hijo. Nos dio redención, nos dijo que por medio de Cristo hemos sido redimidos. Por medio de su sangre, de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados. Nos ha dicho que la persona de Cristo, que Cristo mismo es el que gobierna la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que manda en este lugar. Pablo nos dijo que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Pablo nos dijo que por medio de ese Cristo fueron creadas todas las cosas y que todas las cosas subsisten por Él y para Él. Nos dijo que Él es antes de todas las cosas, Él es eterno, toda la plenitud de la deidad habita en Cristo, Él es 100% Dios. Nos dijo que por medio de Él, por medio de la cruz, reconcilió todas las cosas, no solamente las cosas de la tierra, sino también nos dice que las del cielo también las ha reconciliado. Pablo nos ha hablado en estos dos capítulos que el Evangelio de Cristo ha traído esperanza a este mundo perdido. Nos ha dicho que en Él se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el del conocimiento, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dicho algo maravilloso, que ese Cristo habita en el corazón de su iglesia. Él mora en el corazón de aquellos que Él ha salvado.
Nos dijo que Él ha circuncidado nuestros corazones. Él ha marcado nuestras vidas. Él nos ha comprado. Él es aquel que nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Él fue aquel que anuló el acta que nos era contraria delante de Dios y la clavó en la cruz del Calvario. Ese Cristo, esa es su obra. Fue aquel que despojó a los principados y a las potestades en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Y es ese Cristo, hermano, el que hemos visto durante estos dos pasajes, y nos gustaría detenernos aún más en estos pasajes, pero hoy nos encontramos en la mitad de esta carta. Pensamos y meditamos y cada sermón fue llevarnos a pensar que la obra de Cristo es suficiente. Es lo que Pablo hizo. Que no necesitamos nada más que solo Cristo. Ni guardar día festivo, ningún tipo de legalismo, nada que podamos agregar a esa obra maravillosa. Todo es inútil, todo es ridículo. Cristo es suficiente. Nada es de compararse en la obra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Pero hoy estamos en el capítulo 3, en una nueva sección de este argumento del apóstol Pablo, en otra sección. Hoy estamos en la parte práctica de esta carta. Sí, el apóstol Pablo en estos dos versículos, en estos dos capítulos, ha inundado nuestros corazones de la persona de Cristo, nos ha deslumbrado con Cristo. Pero nos dice sin palabras que eso debe afectar nuestra vida práctica, que esa obra de Cristo debe afectar nuestras relaciones, nuestra vida cotidiana. Y es ahí en donde nosotros nos encontramos. Hermano, quiero que podamos pensar, antes de introducirnos en nuestro texto, es que estamos llamados a vivir o dar la certeza a los que nos rodean, a los que nos ven, dar la certeza que no pertenecemos a este mundo, que vivimos en este mundo, pero que vivimos como extranjeros y peregrinos. Y me gustaría compartir dos cosas con ustedes, dos mandatos claros que hace el apóstol Pablo en el capítulo 3, y decirles también que vamos a ver solamente el versículo 1 y el versículo 2, y luego la otra semana, o la otra, porque la semana que viene es Santa Cena, estaremos exponiendo el versículo 3 y el versículo 3 y el versículo 4. Hoy estaremos en el versículo 1 de la carta de los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Y estas dos cosas claras en nuestros textos es cómo debo vivir. Y Pablo lo responde. ¿Cómo debo vivir como cristiano? ¿Qué es lo que demanda Dios de mi vida? Bueno, él dice buscando las cosas de arriba. Y lo segundo, ¿cómo debo vivir? Dice el apóstol Pablo, sencillo, claro, poniendo nuestros pensamientos en las cosas de arriba. En sus Biblias, vayamos a nuestro texto, versículo 1. ¿Cómo debo vivir mi vida cristiana? Versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El apóstol Pablo, hermano, está dando por sentado, está afirmando que los colosenses, esta carta está dirigida a cristianos. Y lo que está haciendo en este lugar está afirmando, está dando por sentado que estos hermanos que estaban en Colosas habían resucitado con Cristo. Antes estaban muertos, nos ha dicho, antes estaban alejados de Dios, antes estaban volcados a lo terrenal, a la fornicación, a la impureza, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos, a la avaricia. Antes esta era su vida. Antes estaban muertos en sus delitos y pecados. Es algo que ya hemos visto en el capítulo 2, versículo 13, que Pablo nos habla de ello y dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, que es lo que hizo Cristo, que es lo que hizo Dios, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Antes no había vida espiritual en los colosenses.
No había. Estaban muertos, literalmente muertos en su vida espiritual. Pero ahora tienen vida. Estaba afirmando esto. Hay vida en cada uno de ustedes. Cristo les resucitó. Cristo les levantó de los muertos. Habéis resucitado con Cristo, le dice. Esa unión por medio de la obra poderosa de Cristo. Pablo no está poniendo en duda la realidad de la vida de estos hermanos. Ellos habían resucitado con Cristo y lo afirman. Sí, pues, haber resucitado con Cristo. Hermanos, si ustedes están en Cristo, si han resucitado con Cristo, también podemos afirmar lo que el apóstol Pablo les decía a los colosenses, me fui de carta, a los colosenses. Ustedes también han resucitado con Cristo. Ustedes también han sido levantados de los muertos. Y si habéis sido resucitado con Cristo, debéis vivir de acuerdo a esa vida a la que nosotros estamos llamados a vivir. Esa es la condición, si habéis resucitado con Cristo. Hay un mandato de parte de Dios para cada uno de aquellos que han resucitado con Cristo, de aquellos que han vuelto a la vida, de aquellos que estaban muertos y ahora pertenecen al reino de los cielos. Hay un mandato. Y el mandato dice que es buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La palabra acá para buscar, el mandato, este verbo imperativo que el apóstol Pablo nos habla, indica una acción continua y constante. Es algo que constantemente cada uno de aquellos resucitados que están en Cristo, que han sido levantados, deben hacer. Un mandato, constantemente. Alguien dice que esta es la norma de vida de cada creyente, que implica ocuparse de las realidades eternas que le pertenecen únicamente y exclusiva a Cristo, solo a Él. Ocuparnos constantemente de Él. Hermanos, si haber resucitado con Cristo y es una realidad en tu vida, si has sido levantado de los muertos, tu búsqueda, tus intereses en este mundo tuvieron que haber cambiado. Tus perspectivas tuvieron que haber cambiado. La forma de cómo miramos este mundo tuvieron que haber cambiado. Tuvo que haber sufrido un cambio tu vida. De buscar lo terrenal, de estar apasionado por las cosas de este mundo, a buscar lo celestial, buscar a Cristo. Tuvo que haber sufrido un cambio si habéis resucitado con Cristo. Y esto debe ser patente en nuestras vidas. Debe ser algo evidente, debe ser algo que las personas puedan ver en aquellas personas que han resucitado con Cristo. Eso es algo que se nota, no se puede ocultar. Me gustaría que vayan ahí, una declaración maravillosa que encontramos en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo predicando en el capítulo 6, versículo 33. Mateo, capítulo 6, versículo 33. Dice nuestro Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra que usa nuestro Señor Jesucristo en su sermón, buscar o buscar, es la misma palabra que usa el apóstol Pablo. Pero nuestro Señor Jesucristo la usa con otro objetivo. El objetivo es buscar el reino de Dios y su justicia. El aspecto que da nuestro Señor, el mandato que da nuestro Señor. Es la misma palabra, el mismo sentido. Pero lo interesante que hace nuestro Señor Jesucristo en su sermón, en este pasaje de Mateo, es que agrega un orden de prioridad. Él dice, ¿qué dice el texto? Primeramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? El mandamiento de nuestro Señor dice, primeramente, lo que debemos buscar es el reino de Dios y su justicia.
Y todas estas cosas, o sea, en el contexto, todas las cosas, vestido, comida, lo que necesitamos para vivir en este mundo, para desarrollarnos, todas esas cosas serán añadidas. Ahora la pregunta para cada uno de nosotros: ¿cuál es la prioridad, no en tu vida, sino la prioridad del cristiano en esta tierra? ¿Cuál es la prioridad que tenemos cada uno de nosotros, lo que hemos resucitado con Cristo? Es fácil, a la luz de las Escrituras, a la luz de este texto, la prioridad es el reino de Dios y su justicia. Y todos decimos amén. Ahora la pregunta es, ¿y lo segundo? El reino de Dios y su justicia. Lo tercero, el reino de Dios y su justicia. Lo cuarto, el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es una prioridad? Porque si hemos resucitado con Cristo, mis queridos hermanos, si hemos resucitado con Cristo, tenemos una única y absoluta prioridad en esta tierra. Es el reino de Dios y su justicia. Es buscar la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo demás no debemos buscar. Todo lo demás, todo lo que necesitamos será añadido, conforme a su gran misericordia y su gran bondad. No hemos sido llamados a buscar esas cosas, sino buscar a Cristo y su reino. No tenemos ninguna otra prioridad en esta vida que vivir para la gloria de nuestro Salvador y soberano Señor Jesucristo. Esa es nuestra prioridad. Eso es lo que cada uno de nosotros, lo que hemos resucitado con Cristo, debemos seguir, debemos buscar. No debemos buscar otra cosa, hermano. No fuimos llamados a buscar otra cosa que a Cristo y su reino y su gloria en esta tierra. Ahora, ¿cómo podemos llevar esa vida en este mundo que nos rodea? ¿Será que debemos aislarnos de las personas? ¿Será que tenemos que ir a esa montaña alta y poner nuestra casa en ese lugar para que nadie nos rodee, para no ser infectado con el pecado, con la mundanalidad? Para que no dañe nuestra vida espiritual que queremos que agrade a nuestro Dios, vivir alejado, sin internet, sin tele, sin nada de lo que nos pueda afectar nuestra vida espiritual. Pero es precisamente esa es la idea del ascetismo, la que hemos visto en la sección pasada con nuestro hermano Federico. Es una idea contraria, no debes alejarte. Pablo lo que hace es precisamente que todo lo que nosotros hagamos, dice, debe afectar a este mundo, no que el mundo nos afecte a nosotros. Todo lo que hagamos en este mundo debe afectar al mundo, no que el mundo afecte a nosotros. Y no tenemos que alejarnos. Esa es una idea errada. Lo que tenemos que hacer es, o lo que debemos apuntar en nuestras vidas, en donde estemos, es buscar la gloria de Dios. Cualquier cosa que hagamos en este mundo, si el fin no es glorificar a Cristo, a lo que nosotros estamos llamados, entonces eso es terrenal, eso es mundano. Estamos buscando otra cosa que no hemos sido llamados a buscar, hermano. Estamos viviendo una vida que no hemos sido, cada uno de nosotros no hemos sido llamados a vivir, buscando cualquier otra cosa. Por eso llama mucho la atención lo que hace, no solamente en esta carta, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, a los Filipenses, también hace lo mismo y es maravilloso. Él primeramente nos muestra doctrina, nos muestra, en este caso, la obra de Cristo maravillosa, pero no se olvida de lo práctico, de lo que tenemos que hacer. Y ese es el mandato del apóstol Pablo, de buscar la gloria de Cristo, las cosas de arriba, de lo que tiene un valor eterno, de lo que exalta a nuestro Dios. Eso debe perseguir nuestras vidas. Si hemos resucitado con Cristo, debemos darle la gloria a aquel, como nos dice nuestro texto, al que está sentado en su trono, gobernando, el que sostiene la creación. Eso es lo que debemos perseguir,
Eso es lo que debemos buscar. El mandato es un imperativo, no es una opción en nuestra vida cristiana si hemos resucitado con Cristo. Pero lo segundo, quizás la misma idea, pero con otra forma, le dice el apóstol Pablo, cómo debemos vivir poniendo nuestros pensamientos, le dice él, en las cosas de arriba. Miremos nuestros textos. Versículo 2. Dice así el apóstol Pablo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otro mandamiento en el cual tenemos que obedecer. Poned la mira, otra cosa que aplicar a nuestras vidas diarias y cotidianas. Otra cosa que tenemos que obedecer. Es un mandato de parte de Dios para cada uno de nosotros. Hermano, el apóstol Pablo no nos está llamando a ser astrónomos. No es que nosotros tenemos que comprarnos un telescopio y empezar a observar las estrellas. Deslumbrarnos por la creación, por lo que Él ha creado. Aunque nos deslumbramos, aunque es maravilloso. Y no tengo nada en contra de la astronomía. Quizás hay alguno que está estudiando astronomía y... No, hermano. Otras versiones, para que podamos tener bien la idea clara, otras versiones traducen pensad, no traducen mirad. Y esa es la idea de nuestros textos. Pensad en las cosas de arriba. Pensad en las cosas de arriba. Y esa es la idea la que Pablo está comunicando a los colosenses. Que nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra mentalidad esté puesta en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en el cielo. Ese es el mandato. Si nuestros pensamientos están puestos en el aquí, en el ahora, entonces estaremos viviendo como personas que no han resucitado con Cristo, que no tienen vida, que están muertas. Si nuestros pensamientos están enfocados en el momento del que estamos transcurriendo, entonces estamos viviendo vidas que no hemos sido llamados a vivir. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Si usted desea, puede acompañarme ahí, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice así, también Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, el mandamiento, en esto pensad, en esto pensad. Y esta es una invitación que hace el apóstol Pablo para que nuestra mente esté conectada con la eternidad, que nuestra mente, nuestro ser interior esté conectada con el cielo. No podemos vivir en este mundo meditando y pensando las cosas que medita y piensa y persigue las personas de este mundo que están alejadas de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros también antes pertenecíamos a esa clase de personas. Estábamos sin esperanza, sin Dios. Nuestra mente estaba entenebrecida por el pecado. No podemos nuevamente estar en esa situación. No podemos pensar y meditar en las cosas que este mundo piensa y persigue. No tenemos los mismos pensamientos si hemos resucitado con Cristo. Si Cristo nos levantó de los muertos y nos dio nueva vida, ha cambiado nuestra forma de pensar, ha cambiado nuestra mente, nos ha hecho una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado si hemos resucitado con Cristo. Ahora, claro que necesitamos, sin lugar a duda, el conocimiento de la palabra de Dios. Es fundamental para poder llevar esta vida. Fundamental. Porque de todas maneras, hermanos, seguimos luchando con nuestros pensamientos. Aún siendo parte de aquellos redimidos. Aún se nos hace difícil poder llevar nuestros pensamientos, todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Aún en este momento también
se nos hace difícil. Claro que necesitamos la palabra de Dios. Y el deseo del apóstol Pablo, ni bien comenzó esta carta a los colosenses, encontramos a Pablo en el capítulo 1 orando por los colosenses. ¿Y sabe lo que ora el apóstol Pablo ahí preso en Roma? El foco de su oración por los colosenses es que ellos puedan ser llenos del conocimiento de la palabra de Dios, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y sabe para qué? Para que ellos puedan andar como es digno del Evangelio, para que ellos puedan andar como es digno del Señor Jesucristo, para que ellos se puedan conducir en este mundo agradándole a Él, que sus conductas honren a Cristo. Y Él ora esto. Este es el deseo. Ya oró y ahora les manda. Hermano, cuando esos pensamientos de Dios, las Escrituras, permanecen en nuestra mente, se hace un hábito en nuestra mente, produce resultados, como nos dice el apóstol Pablo, produce un comportamiento digno de nuestro Señor Jesucristo, una conducta con las personas que nos rodean en el momento donde estamos, en los quehaceres. Esos pensamientos de Dios producen algo en nuestra vida. Cuando la palabra de Dios abunda en nuestra mente, sin lugar a duda trae cambio. Cuando eso es llevado a la práctica, sin lugar a duda eso trae cambio a nuestra conducta. Entonces, estaremos buscando en este mundo la gloria de Cristo, estaremos pensando en lo celestial. Cuando la palabra de Dios abunda en nuestros corazones, en nuestra mente, estaremos viviendo, hermanos, a lo que estamos llamados a vivir si hemos resucitado con Cristo. Las Escrituras una y otra vez nos recuerdan que estamos en este mundo, pero que nuestra ciudadanía está en los cielos. Buscamos una patria mejor. Vivimos en este mundo como extranjeros y peregrinos. Y eso es, por lo menos, o deberíamos cada uno de nosotros, lo que hemos resucitado con Cristo, dar la certeza a nuestro alrededor que estamos en este mundo, pero que no pertenecemos a este mundo. No es la ilustración más apropiada, incluso podríamos decir que es ridícula. Nada es de compararse con nuestro Señor Jesucristo, pero solamente de forma de ilustración para pensar. Si pudiéramos pensar de Cristo como nuestro respirador, si hubiera la posibilidad, si existiera la posibilidad que nos desconecten de Él, ¿cuánto tiempo pasaríamos para darnos cuenta que nos falta Cristo? ¿Sería inmediato? ¿Pasaría mucho tiempo? ¿O estamos tan preocupados por las cosas de este mundo, pensando en las cosas de este mundo, volcados en las cosas de este mundo, que no nos dimos cuenta ni siquiera que Cristo es nuestra vida? Que la persona de Cristo es la vida a la que nosotros estamos llamados a vivir. ¿Cuánto pasaría? Todo lo que hacemos, todo lo que emprendemos, todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos deben girar alrededor de la persona de Cristo. Él debería ser el centro de nuestra búsqueda en este mundo. Él debería ser el centro de nuestros pensamientos constantemente. Si hay algo que el apóstol Pablo hace más adelante, no me quiero adelantar, pero es maravilloso en esta carta, en este mismo capítulo. Si hay algo que él hace es demostrarnos de que tener como prioridad el buscar la gloria de Cristo, de que el tener como prioridad el pensar en Cristo, en pensar en lo eterno, eso va a cambiar tu vida hoy, ahora, en este tiempo, en esta tierra. El tener como prioridad esto, en estar enfocado en esta vida,
cambiará, afectará. Y Él nos dice de la manera como nos afecta. Incluso en las cosas comunes y corrientes, que es el trabajar. Ahí en el capítulo 3, versículo 17 en adelante, Pablo empieza a hablar de Cristo como el centro de nuestras vidas. Si estamos enfocados en esta vida, que hemos sido cada uno de aquellos que han resucitado con Cristo, entonces dice Pablo que eso afectará el matrimonio, eso afectará nuestra paternidad, nuestras relaciones laborales, lo práctico. Él dice en el versículo 17 en adelante de este capítulo, a los siervos, a los esclavos, que trabajen no para el ojo humano, no tratando de agradar a nuestros patrones con lo que hacemos, sino trabajen para Cristo, sino trabajen para Cristo porque a Él servís, a Él le servimos, dice el apóstol Pablo. Y claro que llevar esta vida de buscar la gloria de Cristo y pensar en las cosas eternas, que nuestros pensamientos estén volcados en Cristo, debe afectar y tiene que afectar y afecta cuando eso es llevado a la práctica, en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, en nuestro tiempo laboral, en todo lo que hacemos. Eso es lo práctico, lo que hace la palabra de Dios. Ahora, hermano, no quiero que nos vayamos de este lugar pensando que tienes que, en esta vida nueva que hemos recibido en Cristo, debes olvidarte de este mundo que nos rodea. No es lo que no es lo que estamos llamados a vivir. Sí debemos prestar atención a nuestras responsabilidades. No debemos descuidar la responsabilidad y las cosas que Dios nos da. No es lo que el apóstol Pablo nos habla, que debemos olvidarnos de este mundo. Joven, pensando en ti también, si has empezado una carrera, si estás pensando en tu futuro, y está bien que lo hagas, y lo debes hacer. Y animamos a los jóvenes que piensen en su vida futura, en qué van a estudiar, de qué van a trabajar. Está bien. Pero recordemos, hermano, que tenemos un mandato de parte de Dios. Un mandato de parte de Dios en esta carta. Que si hemos resucitado con Cristo, si hemos vuelto a la vida, el foco de nuestra atención debe ser la gloria de Cristo. El foco de nuestros pensamientos debería ser Cristo y lo eterno. El foco de nuestros pensamientos debería ser en nuestra ciudadanía, que no se encuentra en esta tierra, sino que se encuentra en los cielos. Por lo tanto, hagamos lo que hagamos, sea capacitarnos, sea trabajar, sea tener un tiempo de ocio, de vacaciones, no sé, lo que hagamos, lo que Dios nos permita hacer en este mundo. Todo debe girar alrededor de Cristo. Todo lo que hagamos debe ser centrado en Cristo. Y es así cuando disfrutamos de las cosas de este mundo. Cuando nuestras vidas están centradas en Cristo, buscando su gloria, buscando agradarle a Él. Es así cuando disfrutamos las cosas de este mundo. Cuando nuestros pensamientos están puestos en lo eterno, en las cosas de arriba, no en lo terrenal. Alguien me dijo una vez, hablando de la iglesia, preguntándome, haciendo preguntas, y me preguntaba acerca de lo que hacíamos, de lo que compartíamos. Y claro que uno siempre da la respuesta y la idea es poder compartir el Evangelio. Cuando terminé de explicarles y de compartir el Evangelio, la persona a la que estaba hablando conmigo me dijo: ustedes están todo el día estudiando, ustedes están todo el día metidos en la iglesia, ustedes están todo el día hablando de Cristo, eso no es vida, dice, no tenés vida. Ni loco voy a la iglesia, me dice. Y es así como el mundo nos ve. Es así como el mundo piensa de aquellas personas que han resucitado con Cristo. Como que si ellos tienen vida y que nosotros estamos muertos. Pero no es así. Aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, mis queridos hermanos. Tenemos la más gloriosa vida, incluso en esta tierra.
la más gloriosa y maravillosa vida que hemos sido llamados a vivir. Porque nuestra vida es Cristo. Nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Y si estás en Cristo, recuerda este llamado sublime y glorioso que tenemos cada uno de nosotros. Y es ser un representante digno del lugar que vamos. Que vivimos en este mundo como extranjeros y peregrinos. Que nuestra mirada está puesta en la eternidad, no en las cosas pasajeras. De tal manera que vivimos el aquí, el ahora y hacemos todas las cosas para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para el avance del reino, para el avance de la predicación del Evangelio. Esa es la vida a la que el apóstol Pablo nos está llamando a vivir, poniendo nuestra búsqueda en Cristo, en el avance de su reino y nuestros pensamientos en nuestra eternidad, el poder estar con nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por su palabra. Hermano, esta es la vida gloriosa que estamos llamados cada uno de nosotros a vivir. Y nuestra vida es Cristo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. No encontramos otro deleite en las cosas de este